Hola, somos el canal Hacia la Salud Mental, les compartimos el tema, trastorno límite de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son afecciones mentales que afectan la forma en que las personas piensan, sienten y se relacionan con los demás. Estos patrones de comportamiento son inflexibles, duraderos e interfieren significativamente con el funcionamiento social y laboral de una persona. En esta ocasión vamos a explicar el trastorno límite de la personalidad, TLP, caracterizado por la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones, y a menudo se asocia con comportamientos impulsivos. El trastorno límite de la personalidad, TLP, constituye uno de los retos más complejos con los que tiene que enfrentarse un clínico. Se trata de un trastorno en el que aparecen afectadas áreas de funcionamiento fundamentales como la cognición, la afectividad, la actividad interpersonal y el control de los impulsos. Es una enfermedad mental grave caracterizada por estados de ánimo inestables y comportamiento impulsivo. Las personas con TLP tienen problemas con las relaciones, la familia y la vida laboral, la planificación a largo plazo y la autoidentidad. Los síntomas incluyen episodios intensos de angustia, depresión y ansiedad que pueden conducir a lesiones en contra de uno mismo o suicidio, abuso de drogas o alcohol, gasto excesivo, comer en forma compulsiva o mantener relaciones sexuales riesgosas. Una persona con TLP a quien se le diagnostica cáncer puede tener mayor riesgo de suicidio. También se llama trastorno limítrofe de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, TLP, es un trastorno mental caracterizado por patrones persistentes de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones. Algunos de los síntomas comunes incluyen miedo al abandono, relaciones intensas pero inestables, impulsividad, autolesiones y cambios rápidos en la autoimagen. El trastorno límite de la personalidad, TLP, es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. El término trastorno límite de la personalidad proviene de la historia del diagnóstico y la evolución del entendimiento de esta condición. En sus primeras descripciones, los profesionales de la salud mental notaron que los síntomas y comportamientos de las personas con este trastorno estaban en el límite entre la neurosis y la psicosis, lo que llevó al término límite. La palabra límite se utilizó para reflejar la naturaleza fronteriza de los síntomas y comportamientos observados en los pacientes con este trastorno. A lo largo del tiempo, se ha reconocido que el término límite puede no ser la descripción más precisa, y algunos profesionales prefieren el nombre actual trastorno límite de la personalidad para enfocarse en los aspectos centrales de la condición, la inestabilidad en la personalidad, las relaciones y las emociones. El término borderline lo popularizó Adolf Stern 1938, al caracterizar el límite entre la neurosis y la psicosis. Apareció en el DSM en 1980, en su tercera revisión. Con esta definición se constituyó como un cuadro con entidad propia y no como un límite entre dos trastornos, Matusevich et al., 2010. Actualmente, debido a la confusión que el término límite genera en la comunidad y entre los profesionales, se encuentra en marcha una revisión a favor de la utilización de desorden de la regulación de las emociones, DREI. El trastorno límite de la personalidad, TLP, ha sido reconocido y estudiado en la literatura psiquiátrica desde principios del siglo XX, aunque inicialmente se describía de manera diferente a como lo entendemos hoy en día. A lo largo de la historia, ha habido varias figuras clave en la identificación y descripción de los síntomas relacionados con el TLP. Adolf Stern, un psiquiatra alemán, fue uno de los primeros en describir un grupo de pacientes con síntomas que hoy se asociarían con el TLP. En la década de 1930, Stern utilizó el término psicopatía límite para describir a individuos que parecían estar en el límite entre la neurosis y la psicosis. Posteriormente, en la década de 1960, otros psiquiatras como Otto Kernberg y Boy Grenker comenzaron a definir más claramente las características del trastorno límite de la personalidad. Kernberg, en particular, desarrolló conceptos como la organización limítrofe de la personalidad y la estructura borderline. A lo largo de los años, la comprensión del TLP ha evolucionado, y el diagnóstico ha sido objeto de debate y revisión. En la actualidad, se reconoce como un trastorno complejo que afecta la estabilidad emocional, las relaciones interpersonales y la autoimagen. Es importante tener en cuenta que la identificación y comprensión de los trastornos mentales, incluido el TLP, ha evolucionado con el tiempo,
Y los primeros casos detectados a menudo se describieron con terminología y conceptos diferentes a los que usamos hoy. Es un recordatorio de cómo la terminología en psicología evoluciona a medida que se adquiere un mayor entendimiento de las condiciones mentales. María Eduardo es una estudiante universitaria de 20 años que tiene trastorno límite de la personalidad. María fue diagnosticada a los 13 años con tema de depresión. Además de los síntomas de depresión, ella empezó a autolesionarse, temer estar sola, perder a su familia, no encontrar amigos, no ser suficiente para integrarse al entorno escolar. Desde entonces, ha recurrido a diversas fórmulas para sanar, siempre con el apoyo de su familia. Hace terapia individual una vez a la semana y de grupo 5 días a la semana, todos los días por la mañana, antes de ir a la universidad. A mí me ayuda mucho la terapia en grupo. Mi enfermedad viene de un miedo al abandono, tengo que tratar. Entenderlo, aceptarlo y seguir con ello es clave, y es muy importante trabajar tu propio pasado. María cuenta que ella habla delante de otras personas en su misma situación y con terapeutas, y que su relato ayuda a otras personas y viceversa. Con estas dinámicas vas reconociendo emociones y consigues herramientas para luchar. Yo siempre digo que no hay que tener miedo a ir a terapia en grupo e individual. A mí me ayuda a no sentirme sola y, al ver otras realidades que son muy parecidas a la mía, me siento reconfortada. Ana, diagnosticada con TLP, describe su experiencia como un viaje emocional intenso. Ella relata que las relaciones son una montaña rusa constante. La necesidad de intimidad choca con el miedo al abandono. Ana experimenta cambios de humor abruptos, desde la euforia hasta la desesperación, en un corto periodo de tiempo. Ana lucha con la autoimagen, a menudo sintiéndose vacía y sin una identidad sólida. A veces, se involucra en comportamientos impulsivos, como compras excesivas o relaciones fugaces, buscando una sensación temporal de plenitud. La autolesión también ha sido parte de su historia, siendo un intento de liberar emociones abrumadoras. El tratamiento ha sido un desafío, pero Ana ha encontrado ayuda en la terapia dialéctico-conductual, TDC, donde aprende a regular sus emociones y a construir relaciones más estables. Aunque cada día es una lucha, Ana está comprometida con su proceso de recuperación. Carlos, también diagnosticado con TLP, comparte su lucha con el miedo constante al abandono. Sus relaciones son intensas y, a menudo, caóticas. Carlos describe sentirse como si estuviera en una cuerda floja emocional, constantemente temiendo que cualquier acción o palabra pueda llevar a la ruptura de las relaciones más cercanas. Carlos ha pasado por episodios de depresión profunda y ansiedad paralizante. La autoestima fluctúa enormemente, y a veces se siente como si estuviera atrapado en una imagen de sí mismo que no puede sostener. Ha experimentado dificultades en el trabajo y en la vida cotidiana debido a sus emociones abrumadoras. La terapia individual y grupal ha sido fundamental para Carlos. A través de la terapia, ha aprendido estrategias para gestionar sus emociones, comunicarse de manera más efectiva y establecer límites saludables en sus relaciones. Aunque la travesía es desafiante, Carlos se siente más esperanzado y capacitado para enfrentar los desafíos que le presenta el TLP. Estos testimonios ilustran la complejidad y la diversidad de las experiencias de quienes viven con TLP. Cada individuo puede enfrentar desafíos únicos, y el proceso de recuperación es personal y diferente para cada persona. ¿Cómo se manifiesta? Lo esencial del TLP es la inestabilidad persistente que aparece en todas las áreas indicadas. El DSM-5, APA, 2013, describe el TLP como un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Según los criterios actuales, DSM-5, para diagnosticar un TLP en un sujeto menor de 18 años, es necesario que los síntomas estén presentes, como mínimo, durante un año. Este patrón de inestabilidad se traduce en una elevada reactividad del estado de ánimo, impulsividad extrema, comportamientos recurrentes de automutilación o suicidio, pensamientos y actitudes ambivalentes hacia sí mismo, relaciones interpersonales caóticas e intensas, sentimientos de vacío y aburrimiento. Caballo, Gracia, López Goyonet y Bautista, 2004. El TLP presenta una prevalencia vital de entre un 1 y un 2% en la población general, entre un 6 y un 10% entre pacientes que acuden a los centros de salud mental y del 20% entre los pacientes psiquiátricos hospitalizados. APA, 2020.
Entre un 70 y un 75% presentan una historia de, al menos, un acto de autolesión y la tasa de suicidio es de un 8 a 10%. APA, 2013. El DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, describe los criterios diagnósticos para el trastorno límite de la personalidad, TLP, de la siguiente manera. 1. Esfuerzos desesperados para evitar el abandono real o imaginado. La persona muestra un patrón de relaciones inestables e intensas, con un miedo intenso al abandono y esfuerzos para evitarlo. 2. Relaciones interpersonales inestables e intensas. Las relaciones de la persona son caóticas y están marcadas por extremos emocionales, como idealización y devaluación rápida de las personas. 3. Inestabilidad de la autoimagen o de la identidad. La persona experimenta una autoimagen inestable y poco clara, que a menudo está relacionada con cambios rápidos en objetivos, valores y ocupaciones. 4. Impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas. Esto puede incluir gastos excesivos, sexo no seguro, abuso de sustancias, conducción imprudente o atracones alimenticios. 5. Comportamiento suicida, gestos, amenazas o autolesiones recurrentes. La persona muestra comportamientos suicidas recurrentes, amenazas o gestos, o autolesiones recurrentes. 6. Inestabilidad afectiva debida a la reactividad del estado de ánimo. La persona experimenta cambios rápidos en el estado de ánimo, que suelen ser intensos, pero de corta duración. 7. Sentimientos crónicos de vacío. La persona experimenta sentimientos crónicos de vacío o aburrimiento. 8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira. La persona tiene dificultades para controlar la ira y puede manifestar enojo inapropiado o intenso. 9. Ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos graves. Esto puede incluir episodios de paranoia transitoria o disociación grave relacionada con el estrés. Para recibir un diagnóstico de TLP según el DSM-5, una persona debe experimentar al menos 5 de estos 9 criterios, y los síntomas deben ser persistentes y afectar significativamente el funcionamiento personal, social u ocupacional. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico debe ser realizado por un profesional de la salud mental capacitado. La comorbilidad psiquiátrica se refiere a la presencia simultánea de 2 o más trastornos mentales en una misma persona. En otras palabras, cuando alguien experimenta más de un trastorno psiquiátrico al mismo tiempo, se dice que tiene comorbilidad. Estos trastornos pueden interactuar entre sí, complicando la presentación clínica y el tratamiento. La comorbilidad psiquiátrica es común en la práctica clínica y puede ser el resultado de diversos factores, como predisposición genética, factores ambientales, estrés o trauma. Por ejemplo, una persona con trastorno límite de la personalidad, TLP, podría experimentar comorbilidad con trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad o trastornos de la alimentación. La presencia de comorbilidad puede hacer que el diagnóstico y el tratamiento sean más desafiantes, ya que los síntomas de un trastorno pueden afectar o amplificar los síntomas de otro. Sin embargo, un enfoque integral y coordinado por parte de profesionales de la salud mental puede abordar de manera efectiva los diversos aspectos de la comorbilidad. Es importante destacar que el concepto de comorbilidad no se limita a los trastornos mentales. También se utiliza en medicina para describir la presencia de múltiples enfermedades o trastornos médicos en un individuo. La comprensión de la comorbilidad es esencial para proporcionar un tratamiento adecuado y holístico a las personas que experimentan múltiples desafíos de salud mental. El trastorno límite de la personalidad, TLP, a menudo coexiste con otros trastornos psiquiátricos, lo que se conoce como comorbilidad. Algunos trastornos que comúnmente se encuentran en personas con TLP incluyen: 1. Trastornos del estado de ánimo. Muchas personas con TLP experimentan depresión mayor, trastorno bipolar u otros trastornos del estado de ánimo. 2. Trastornos de ansiedad. La ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias y el trastorno obsesivo-compulsivo son ejemplos de trastornos de ansiedad que pueden coexistir con el TLP. 3. Trastornos alimentarios. La bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa o los atracones compulsivos a menudo se encuentran en personas con TLP. 4. Trastornos de la conducta alimentaria. La bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa o los atracones compulsivos a menudo se encuentran en personas con TLP. 5. Trastornos por abuso de sustancias. El abuso de sustancias, como el alcohol o las drogas, es común en individuos con TLP como una forma de hacer frente a las emociones intensas. 6. Trastornos de la personalidad.
Además del TLP, una persona puede presentar otros trastornos de la personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad o el trastorno límite de la personalidad narcisista. 7. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algunas personas con TLP también pueden tener síntomas de TDA. 8. Trastornos psicóticos. En algunos casos, se pueden observar síntomas psicóticos breves, como alucinaciones o delirios, en personas con TLP. La comorbilidad puede complicar el tratamiento y la gestión del TLP, ya que los síntomas de los trastornos coexistentes también deben abordarse. La terapia integrada que aborda múltiples áreas de preocupación suele ser eficaz en el manejo de la comorbilidad. Es esencial trabajar con profesionales de la salud mental que tengan experiencia en el tratamiento de trastornos coexistentes. Posibles causas. De acuerdo con la literatura, parece que estos individuos no han podido formar un conjunto integrado de esquemas sobre sí mismos. Caballo, 2001, que puede estar relacionado con fracasos en los procesos de apego tempranos. Gundersen y Links, 2008. La inestabilidad e impulsividad persistentes pueden explicar por qué estos pacientes viven en constante incertidumbre sobre su propia identidad. Los pacientes límite pueden aparecer desde desvalidos e incapaces de tomar las riendas de sus vidas, hasta totalmente competentes. El problema está en que pueden presentarse ambos patrones extremos en un mismo individuo, pero difícilmente se encuentra un punto intermedio. Esta es una de las características esenciales a tener en cuenta para entender la patología del TPL, su dicotomía. Los trastornos límite de la personalidad, TLP, pueden ser el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Algunos de los factores de riesgo asociados con el desarrollo del TLP incluyen: 1. Factores genéticos. Existe evidencia de que la predisposición genética puede desempeñar un papel en la vulnerabilidad al TLP. La presencia de antecedentes familiares de trastornos mentales, incluido el TLP, puede aumentar el riesgo. 2. Factores neurobiológicos. Anomalías en el funcionamiento del cerebro y desregulación en los sistemas neurotransmisores, como la serotonina, podrían contribuir al desarrollo del TLP. 3. Trauma y abuso infantil. Experiencias traumáticas durante la infancia, como abuso físico, emocional o sexual, así como negligencia, son factores de riesgo significativos para el desarrollo del TLP. El trauma en la infancia puede afectar la capacidad de regulación emocional y la formación de relaciones saludables. 4. Ambiente familiar disfuncional. Crecer en un ambiente familiar marcado por la inestabilidad, la falta de apoyo emocional y la inconsistencia en la crianza puede aumentar el riesgo de desarrollar TLP. 5. Desregulación emocional temprana. Dificultades en la regulación emocional desde una edad temprana pueden contribuir al desarrollo del TLP. La falta de modelos de conducta efectivos para manejar emociones intensas puede ser un factor de riesgo. 6. Tendencias temperamentales. Ciertos rasgos temperamentales, como la impulsividad y la sensibilidad extrema a los estímulos emocionales, pueden aumentar la vulnerabilidad al TLP. 7. Historia de trastornos mentales en la adolescencia. Experiencias de trastornos mentales en la adolescencia, como trastornos de la conducta o depresión, pueden ser factores de riesgo para el desarrollo del TLP en la edad adulta. Es importante señalar que estos factores de riesgo no garantizan el desarrollo del TLP y que la presencia de uno o varios de ellos no es suficiente para diagnosticar la condición. La interacción compleja de estos factores hace que cada individuo sea único en su experiencia y desarrollo. Además, la intervención temprana y el tratamiento adecuado pueden ayudar a mitigar los efectos de estos factores de riesgo. El TLP ocurre de igual manera en hombres y en mujeres, aunque las mujeres tienden a buscar tratamiento más a menudo que los hombres. Los síntomas pueden mejorar en o después de la mediana edad. Pruebas y exámenes. El trastorno límite de personalidad se diagnostica sobre la base de una evaluación psiquiátrica y psicológica. El proveedor de atención médica valorará los antecedentes y gravedad de los síntomas de la persona. Tratamiento. La psicoterapia individual puede tratar eficazmente el TLP. Además, la terapia de grupo. El tratamiento del trastorno límite de la personalidad, TLP, generalmente implica enfoques terapéuticos y, en algunos casos, medicación. Aquí hay algunas opciones comunes de tratamiento. 1. Terapia dialéctico-conductual. TDC. La TDC es una forma de terapia cognitivo-conductual desarrollada específicamente para el TLP. Se centra en la regulación emocional, la tolerancia al malestar y las habilidades interpersonales. 2. Terapia cognitivo-conductual.
TCC. La TCC se utiliza para abordar patrones de pensamiento disfuncionales y comportamientos impulsivos. Ayuda a identificar y cambiar pensamientos negativos y a desarrollar estrategias de afrontamiento más saludables. 3. Terapia de esquemas. Este enfoque se centra en identificar y cambiar los patrones disfuncionales de pensamiento y comportamiento que se originan en la infancia. Ayuda a la persona a desarrollar esquemas de pensamiento más saludables. 4. Terapia psicodinámica. Se explora el inconsciente y los procesos mentales internos para entender los conflictos emocionales y trabajar en la resolución de problemas. 5. Terapia de grupo. La terapia de grupo puede ser beneficiosa para la persona con TLP, ya que proporciona un entorno de apoyo y la oportunidad de aprender habilidades interpersonales. 6. Farmacoterapia. Algunos medicamentos pueden ayudar a controlar síntomas específicos asociados con el TLP, como la depresión, la ansiedad o la impulsividad. Los medicamentos pueden incluir estabilizadores del estado de ánimo, antidepresivos o antipsicóticos en casos específicos. 7. Hospitalización. En situaciones de crisis o cuando la seguridad de la persona está en riesgo, la hospitalización a corto plazo puede ser necesaria para estabilizarla y proporcionar un entorno seguro. Es fundamental adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de cada persona. La colaboración entre el individuo y el equipo de tratamiento, que a menudo incluye psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, es clave para el éxito del tratamiento del TLP. La consistencia y la paciencia son esenciales, ya que el progreso puede ser gradual y requiere tiempo y esfuerzo. Expectativas, pronóstico. Las perspectivas del tratamiento dependen de la gravedad de la afección y de si la persona está dispuesta a aceptar ayuda. Con la psicoterapia a largo plazo, la persona a menudo se mejora gradualmente. El pronóstico del trastorno límite de la personalidad, TLP, puede variar significativamente de una persona a otra. Factores como la gravedad de los síntomas, la presencia de comorbilidades, el acceso a tratamientos efectivos y el nivel de apoyo social pueden influir en el curso y el pronóstico. Aquí hay algunas consideraciones generales. 1. Mejora con el tiempo. Aunque el TLP solía considerarse un trastorno crónico e incapacitante, la evidencia sugiere que muchas personas experimentan mejoras significativas con el tiempo. Con el tratamiento adecuado y el compromiso con la terapia, las personas con TLP pueden aprender a manejar mejor sus emociones y establecer relaciones más estables. 2. Variedad en la gravedad. La gravedad de los síntomas del TLP puede variar desde leves hasta muy graves. Algunas personas pueden experimentar síntomas menos intensos y episodios menos frecuentes, mientras que otras pueden enfrentar desafíos más significativos. 3. Respuesta al tratamiento. La participación activa en la terapia, especialmente en enfoques como la terapia dialéctico-conductual, TDC, se ha asociado con mejoras sustanciales en la calidad de vida y la capacidad de manejar los síntomas del TLP. 4. Comorbilidades. La presencia de trastornos mentales adicionales, como depresión, trastornos de ansiedad o trastornos de la alimentación, puede afectar el pronóstico. El tratamiento integral que aborda múltiples problemas de salud mental puede ser crucial. 5. Apoyo social. El apoyo de amigos y familiares puede desempeñar un papel importante en el pronóstico. Un entorno de apoyo puede ayudar a reducir el aislamiento y proporcionar una red de seguridad durante momentos difíciles. 6. Persistencia de desafíos. Aunque muchas personas con TLP experimentan mejoras sustanciales, es posible que persistan algunos desafíos a lo largo del tiempo. La conciencia de estos desafíos y el desarrollo de estrategias efectivas para manejarlos son aspectos importantes del proceso de recuperación. Es fundamental recordar que el pronóstico no es estático y puede cambiar con el tiempo, especialmente con intervenciones terapéuticas efectivas. La dedicación al tratamiento. El trabajo en la adquisición de habilidades de afrontamiento y la construcción de relaciones de apoyo son componentes clave para mejorar el pronóstico del TLP. 1. Laura. Laura fue diagnosticada con TLP en la adolescencia y enfrentó años de inestabilidad emocional, relaciones tumultuosas y episodios de autolesión. Después de buscar ayuda, se comprometió con la terapia dialéctico-conductual, TDC. A lo largo de los años, aprendió a regular sus emociones, a establecer límites saludables y a construir relaciones estables. Hoy, Laura se describe a sí misma como una persona resiliente y empoderada, capaz de enfrentar los desafíos de la vida de manera más efectiva. 2. Carlos. Carlos lidió con el TLP mientras enfrentaba dificultades en el trabajo y relaciones interpersonales.
A través de la terapia cognitivo-conductual y la terapia de grupo, trabajó en cambiar patrones de pensamiento disfuncionales y mejoró sus habilidades de comunicación. A medida que desarrollaba una mayor autoconciencia, Carlos pudo establecer metas realistas y construir una carrera exitosa. Si bien reconoce que el proceso ha sido desafiante, ahora se siente más conectado consigo mismo y con los demás. 3. Ana. Ana experimentó años de luchas internas y relaciones turbulentas antes de buscar ayuda para su TLP. A través de la terapia psicodinámica, exploró patrones de comportamiento arraigados en su infancia. Ana trabajó en comprender y superar las experiencias traumáticas que contribuyeron a su TLP. A medida que avanzaba en su tratamiento, experimentó una mayor autoaceptación y una conexión más profunda consigo misma. Hoy, Ana describe su vida como más equilibrada y satisfactoria, con relaciones más estables y un mayor sentido de identidad. Estos testimonios destacan la posibilidad de recuperación y crecimiento personal para las personas que enfrentan el trastorno límite de la personalidad. La terapia y el compromiso con el tratamiento son elementos clave en el camino hacia la mejora. Fin de la lectura. Recuerden suscribirse a nuestro canal para poder seguir compartiendo información relacionada con la salud mental.